Mi nombre es Gabriela Cruz y hoy les voy a hablar sobre la obligación tributaria. Según los artículos 1 y 10 del Estatuto Tributario, la obligación tributaria es una relación jurídica de derecho público. Nace directamente de la ley y no de un acuerdo entre el Estado y el contribuyente. Basta con que se cumpla el hecho de la ley que señala como generador de un impuesto para que la obligación de pagar nazca de forma automática. Por eso decimos que es una obligación de dar. Su objetivo final es que el contribuyente entregue la suma de dinero al Estado. Esta obligación está compuesta por 5 elementos: el sujeto activo, que es el Estado, el representado por la DIAN, que administra y recauda; el sujeto pasivo, que es el contribuyente; el hecho generador, que es la circunstancia que hace nacer el impuesto, como vender un bien o recibir un ingreso; la base gravable, que es el valor sobre el cual se calcula el impuesto; y la tarifa, que es el porcentaje que se aplica a esa base para saber cuánto se debe pagar. Ahora, ¿qué hace diferente esta obligación de una deuda cualquiera? Pues primero, que es de derecho público porque nace de la ley y es irrenunciable e indiferible. Ni el contribuyente ni el Estado pueden simplemente decir que no aplica, y coexiste con obligaciones formales como declarar, facturar o inscribirse en el RUT. Pero esta obligación no dura para siempre. Existen varias formas de extinguirla. La más directa es el pago. Entonces cumples y se acaba. Si tienes saldos a favor, aplica la compensación, donde cruzas ese saldo contra lo que debes. Si pasan 5 años sin que la DIAN actúe para cobrar, opera la prescripción. También existe la remisión para deudas incobrables y la dación en pago cuando se entregan bienes en lugar de dinero. Y hay otras formas más específicas, como la transacción o la nulidad del acto que originó la deuda. Bajando a un caso puntual, el impuesto de renta funciona con los mismos 5 elementos. Los sujetos son el Estado como sujeto activo y nosotros somos las personas como asalariados o como sociedad en los sujetos pasivos. El hecho generador es obtener un ingreso o una ganancia, por ejemplo, recibir salarios o vender un activo. La base gravable es la renta líquida, que son los ingresos menos los costos y deducciones permitidas, y la tarifa depende si es sociedad, que es el 35% en general, persona natural residente, o de una tabla progresiva que va del 0 al 39%. Segundo punto. En este cuadro comparativo tenemos los artículos del título preliminar del Estatuto Tributario que explican cómo nace la obligación tributaria y quiénes deben de cumplirlo. En el artículo número 1 establece que la obligación de pagar impuestos surge cuando se realiza un hecho que la ley considera gravable con el fin de contribuir al financiamiento del Estado. En el artículo número 2 define los contribuyentes, que son las personas naturales o jurídicas que generan cierta obligación. En el artículo número 3 habla de los responsables, quienes, aunque no siempre generan el impuesto, la ley les asigna el deber de recaudarlo o en su defecto pagarlo. En el artículo número 4 indica que en algunos casos los términos contribuyentes y responsables pueden utilizarse como sinónimo dentro del Estatuto Tributario. Buenas tardes a todos. En esta sesión del Estatuto Tributario se establecen las bases para determinar quiénes tienen obligaciones frente al impuesto sobre la renta y cómo se clasifican los diferentes contribuyentes. Los artículos del 5 al 23-2 regulan aspectos como los sujetos pasivos, la residencia fiscal, las personas naturales y jurídicas, las sociedades nacionales y extranjeras, los regímenes tributarios especiales y las entidades que, por disposición legal, tienen un tratamiento fiscal diferente. Comprender estos conceptos es fundamental porque permite identificar correctamente quién debe tributar, sobre qué ingresos y bajo qué condiciones se generan las obligaciones fiscales. En esta diapositiva vamos a ver los sujetos y personas naturales. Los sujetos pasivos y personas naturales, artículo del 5 al 11. Artículo 5. Sujetos pasivos. Este artículo define quién tiene la obligación tributaria frente al Estado. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica sobre la cual recae el deber de pagar un impuesto, cuando realiza un hecho generador establecido por la ley. En la práctica, cuando una empresa obtiene utilidades o una persona recibe ingresos grabados, se convierte en sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Artículo 6. Declaración voluntaria. Permite que las personas que legalmente no estén obligadas a declarar renta puedan hacerlo voluntariamente cuando les resulte conveniente. Normalmente se utiliza para solicitar la devolución o compensación de saldos a favor generados por retenciones en la fuente. Artículo 7. Sucesiones ilíquidas. Cuando una persona fallece, su patrimonio no desaparece inmediatamente. Mientras se realiza la distribución de estos bienes entre los herederos, la sucesión ilíquida actúa como un contribuyente independiente. En la práctica, este contribuyente independiente debe cumplir con obligaciones tributarias como presentar declaraciones y pagar impuestos cuando corresponda. Artículo 8. Cónyuges. La legislación tributaria reconoce la independencia fiscal entre los esposos o compañeros permanentes. Esto significa que cada uno declara sus propios ingresos, su propio patrimonio, sus costos, deducciones y obligaciones tributarias de manera individual. Artículo 9. Donaciones o asignaciones modales. Regula el tratamiento tributario de los bienes donados cuando el beneficiario debe destinarlos a un propósito específico. Ejemplo, una donación entregada exclusivamente para contribuir a una biblioteca o financiar un programa educativo. Artículo 10. Residencia fiscal. Determina cuando una persona se considera residente fiscal en Colombia. El criterio principal es permanecer más de 183 días continuos o discontinuos dentro de un periodo determinado. Artículo 11. Miembros de corporaciones públicas. Establece el tratamiento tributario de los ingresos recibidos por congresistas, diputados, concejales y demás miembros de corporaciones públicas. Sociedades nacionales y extranjeras, artículo del 12 al 17.
Artículo 12 y 12-1, sociedades nacionales y sedes de administración. Estos artículos diferencian una sociedad nacional de una sociedad extranjera. Una sociedad nacional tributa por todas sus rentas sin importar el país donde se generen. Una sociedad extranjera únicamente tributa por los ingresos cuya fuente se encuentran en Colombia. La sede efectiva de administración es uno de los criterios para determinar la nacionalidad fiscal de una empresa. Artículo 13 y 14, sociedades limitadas y anónimas. Confirman que estas sociedades son contribuyentes del impuesto sobre la renta dentro del régimen ordinario, es decir, las empresas responden directamente por sus obligaciones tributarias independientemente de sus socios. Artículo 15, sociedades de hecho. Regula los negocios desarrollados por varias personas sin constituir formalmente una sociedad. Aunque no tengan personería jurídica, la ley establece cómo deben cumplir sus obligaciones tributarias. Artículo 16, empresas del Estado y de economía mixta. Establece el tratamiento tributario de las empresas donde participa el Estado. Cuando desarrollan actividades económicas en competencia con empresas privadas, generalmente están sujetas a las mismas obligaciones tributarias. Artículo 17. Sociedades extranjeras. Reafirma que las sociedades extranjeras únicamente están gravadas por los ingresos cuya fuente se encuentran en Colombia, salvo disposiciones especiales previstas en la ley. Contratos de colaboración, regímenes especiales y contabilidad. Artículos del 18 al 21-1. Artículo 18. Contratos de colaboración empresarial. Regula figuras como los consorcios y las uniones temporales. Aplica el principio de transparencia fiscal, lo que significa que el contrato no paga el impuesto directamente. Cada participante declara la parte de ingresos, costos y gastos que le corresponden. Artículo 18-1. Fondos de inversión y valores. El impuesto no se genera dentro del fondo de inversión. La tributación se traslada al inversionista cuando obtiene el rendimiento o realiza el retiro de sus recursos. Artículo 19 y 19-4. Régimen tributario especial. Regula las entidades sin ánimo de lucro que pueden acceder a beneficios tributarios. Para conservar estos beneficios deben cumplir requisitos relacionados con transparencia, destinación del excedente y reporte de información ante la DIAN. Artículo 20 y 20-1. Establecimiento permanente. Cuando una empresa extranjera desarrolla actividades en Colombia mediante una sucursal u otra base fija de negocios, se considera que tiene un establecimiento permanente. En consecuencia, debe tributar por las rentas atribuibles a esa operación en Colombia. Artículo 21-1. Causación del impuesto. Este artículo armoniza la información contable elaborada bajo NIF con las normas fiscales. Aunque la contabilidad sirve como un punto de partida, los ingresos, costos y gastos solo tienen efectos tributarios cuando cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto Tributario. Entidades excluidas e inversiones. Artículos 22 al 23-2. Artículo 22. Entidades que no son contribuyentes y no declaran. Comprenden entidades que, por disposición legal, no están sujetas al impuesto sobre la renta ni tienen obligación de presentar la declaración. Generalmente corresponde a determinadas entidades públicas y otras organizaciones expresamente señaladas por la ley. Artículo 23. Entidades que no son contribuyentes, pero declaran. Estas entidades tampoco pagan impuestos sobre la renta, sin embargo, deben presentar la declaración de ingresos y patrimonio. El objetivo es que la DIAN ejerza control y seguimiento sobre sus recursos y operaciones. Artículo 23-1 y 23-2. Fondos de inversiones, pensiones y cesantías. Regulan el tratamiento tributario de fondos destinados al ahorro y la protección social de los trabajadores. Estos fondos cuentan con un tratamiento fiscal especial que busca incentivar el ahorro de largo plazo y proteger los recursos como las pensiones y las cesantías. En conjunto, estos artículos establecen quiénes son los contribuyentes del impuesto sobre la renta, cómo se determina su obligación tributaria según su naturaleza jurídica o residencia fiscal, cuáles entidades cuentan con tratamientos especiales y cómo se articulan las normas tributarias con la contabilidad financiera para garantizar una correcta determinación de los impuestos. Definición de contribuyente. Son las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad económica que genera un impuesto y por lo tanto tienen obligación de pagarlo. Como ejemplos, encontramos una empresa con una SAS que comercializa productos y obtiene utilidades o una persona natural independiente cuyos ingresos superan los topes establecidos por la ley. Definición no contribuyente. Son entidades que por disposición de la ley no están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta porque cumplen funciones de interés público, social, comunitario. Algunos ejemplos son la nación, los departamentos y municipios, así como los sindicatos y las asociaciones de padres de familia que no tienen fines de lucro. Definición declarante. Son las personas naturales o jurídicas que por disposición de la ley deben presentar una declaración de renta ante la DIAN, aunque al final no tengan un impuesto por pagar. Por ejemplo, todas las personas jurídicas deben declarar desde su constitución y algunas personas naturales también deben de hacerlo cuando superan ciertos topes establecidos por la ley, como el patrimonio o sus ingresos. Definición de no declarantes. Se trata de personas naturales o extranjeras que, según lo establecido por la ley, no están obligados a presentar la declaración de renta porque no cumplen los requisitos exigidos por la DIAN. En este caso, el impuesto sí aplica, se entiende cubierto a través de las retenciones en la fuente realizadas durante el año.
Como primer ejemplo, encontramos a un trabajador asalariado residente que no supera los topes de ingresos, patrimonios y demás requisitos establecidos por la ley. Y como segundo ejemplo, tenemos una persona natural no residente cuyos ingresos obtenidos en Colombia estuvieron completamente sujetos a la retención en la fuente. Aclarar dos conceptos que suelen confundirse, la residencia fiscal y el domicilio fiscal. La residencia fiscal es un vínculo personal, que si pasas más de 183 días en Colombia o aquí tienes núcleo familiar o negocios, eres residente fiscal. Y eso implica que debes tributar tu renta mundial, no solo por lo que ganas en el país. El domicilio fiscal, en cambio, simplemente es la dirección que registras en el RUT ante la DIAN y sirve únicamente para que te ubiquen y te notifiquen. En resumen, la residencia define qué pagas y el domicilio solo dice dónde te pueden encontrar. 5 conclusiones. Primero, entender la obligación tributaria no es memorizar artículos, es ver que detrás de cada impuesto hay una relación con reglas claras que le dan orden a algo y pues o si no sería arbitrario. Segundo, la extinción nos recuerda que ni una deuda con el Estado es eterna, existen mecanismos pensados para que esa relación también tenga un cierre justo. Tercero, ver los 5 elementos de impuesto de renta con ejemplos ayuda a que se deje de sentir abstracto para que cualquiera reciba un salario ya esté pasando por cada uno de ellos sin darse cuenta. Cuarto, la residencia y el domicilio fiscal parecen sinónimos, pero distinguirlos evita errores comunes, porque uno define qué se tributa y el otro solo dónde te puede encontrar la DIAN. Y por último, al final, el sistema tributario busca algo muy humano y es que cada quien aporte según su capacidad, con reglas conocidas y no según la discrecionalidad de nadie. Los artículos 5 al 23-2 del Estatuto Tributario permiten comprender cómo se estructura el impuesto sobre la renta en Colombia. A través de ellos se identifican quiénes son los sujetos pasivos, cómo se clasifican las personas naturales y jurídicas, cuál es el tratamiento de las sociedades nacionales y extranjeras y qué entidades cuentan con un régimen o beneficios especiales. En conjunto, estas normas garantizan una aplicación clara de la legislación tributaria y establecen las bases para el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para concluir, se puede decir que la obligación tributaria es un deber establecido por la ley que permite al Estado obtener los recursos necesarios para financiar los servicios y el desarrollo del país. Además, es fundamental diferenciar entre contribuyentes, no contribuyentes, declarantes y no declarantes, ya que cada uno tiene responsabilidades diferentes dentro del sistema tributario. También es importante entender que presentar una declaración de renta no siempre significa que se deba pagar un impuesto, sino que en muchos casos corresponde a una obligación formal ante la DIAN. Asimismo, el Estatuto Tributario establece de manera clara quiénes deben de cumplir estas obligaciones y quiénes están excluidos, brindando una seguridad jurídica.